llama la atención que lo haga quien está protegiendo a un tipo como el señor Mazón. Llama la atención que usted hable de sometimiento acrítico y de proteger a gente indefendible. Usted también ha recriminado al Gobierno de no presentar los presupuestos generales del Estado. Tiene razón, tiene razón. Sería bueno que el Gobierno lo hiciera. Pero también es cierto que no es la primera vez que pasa. A Ayuso le ha pasado lo de prorrogar presupuestos, me refiero al año 2021, 2022, 2023, y a Rajoy le pasó en el año 2012, 2017, 2018. Y a usted no le molestó tanto. Usted ha hablado también, ha recriminado al Gobierno, y tiene parte de razón, de pactar con el, según ustedes, separatismo, de que tiene socios que no creen en España y le ha cuestionado su sentido de Estado. Ara li parlaré en català perquè crec que vostè últimament parla molt en català, negocia molt en català. Jo crec que vostè, tothom ho sap, hagués pactat, pacta i pactarà, li vaig dir fa un any, amb la dreta catalana, que crec que tampoc creu gaire en Espanya. Bueno, perdó, potser en l'Estat no, amb les empreses espanyoles sí que creu, amb l'estat espanyol potser no tant. Y 4, usted le pregunta al señor presidente, y también vuelve a tener parte de razón, si tiene mayoría en su gobierno. Quizá no, y quizá es bueno. Yo creo que es bueno que el presidente del gobierno se sienta presionado por formaciones más a la izquierda del PSOE, que tampoco es difícil, para según qué cosas. Pero la pregunta es, ¿usted, señor Feijóo, tiene mayoría en su partido? Igual no. Señora Abascal, ahora viene ese momento paradigmático en el que yo le pregunto a la señora Abascal y la señora Abascal no está. Pero bueno, el señor Abascal ha hablado de amenazas migratorias africanas, se ha metido con el Islam, se ha burlado del Ramadán. Solamente les voy a decir algo, señorías de Vox, concretamente por lo que sea el señor Abascal. Algunos de ustedes se parecen más a Abderramán II que a Blas Piñar,